Soy Adriana Cinta. Hoy vamos a hablar sobre la existencia del purgatorio. ¿Qué es el purgatorio? Dios creó el cielo y la tierra, y lo visible y lo invisible. Catecismo de la Iglesia Católica 325. El hombre ha sido creado por Dios a su imagen y semejanza. El hombre ha sido creado para Dios. Catecismo 2741. El cielo es un lugar de los seres espirituales. Dios creó el mundo para manifestar su gloria, es decir, que nosotros podamos participar de su verdad, bondad y belleza. Cuando una persona fallece, puede ir al cielo, al purgatorio o al infierno. El purgatorio es una obra de amor y de misericordia para nosotros. Es grave no rezar, no confesarse, porque estamos arriesgando el alma para toda la eternidad. ¿Qué es el purgatorio? Purgatorio viene de una palabra purga. Se refiere a una limpieza. El alma se purifica, principalmente con la confesión sacramental con un sacerdote aquí en la tierra. Al confesarnos se borra la culpa, o sea, el pecado, pero queda una pena temporal, o sea, una imperfección que purgar, que hay que reparar. En la confesión nos dejan penitencia y así se reparan los pecados, pero muchas veces se necesita más reparación, aquí en la tierra o a través de la purificación en el purgatorio. La pena temporal se tiene que purificar aquí en la tierra o en el purgatorio. En vida se puede purificar mediante oraciones, buenas obras, limosnas, sacrificios, cumplimiento del deber, comunión, misa, rosario. Pero si la persona muere sin haber purgado totalmente esa pena temporal, entonces aunque su alma esté salvada, o sea que no se condene en el infierno, debe ir al purgatorio para eliminar toda impureza, por mínima que sea, porque al paraíso no puede entrar nada imperfecto. Por ejemplo, si vas a rezar un rosario, puedes decir: yo ofrezco este rosario que voy a rezar en reparación de mis pecados y por las almas del purgatorio. Si vas a ir a misa o vas a comulgar, puedes decir: yo ofrezco mi misa y mi comunión en reparación de mis pecados y por las almas del purgatorio. También puedes ofrecer lo que hagas en el día, tus buenas obras, si ayudas a alguien, si vas a visitar a un enfermo, puedes decir: bueno, yo ofrezco el sacrificio de ir a visitar a un enfermo en reparación de mis pecados y por las almas del purgatorio. Todas las actividades del día que hagas son dignas de ofrendar. El purgatorio es un lugar donde acaban de purificarse las almas que han de entrar en el cielo y que no han satisfecho la pena temporal acumulada. La existencia del purgatorio es un dogma de fe, lo que quiere decir que para considerarse católico y profesar la fe, se tiene que creer en el purgatorio. ¿Sabes qué pasa después de esta vida? Que hay otra vida, la vida eterna. Las almas que van al purgatorio ya no pueden rezar por ellas, pero sí pueden rezar por nosotros. Es muy importante que nosotros recemos por las almas del purgatorio siempre. Podemos decir en la mañana: Jesús, ven en tu divina voluntad. María, ven en la divina voluntad. Yo ofrezco todo lo que voy a hacer en el día de hoy y todo lo que he hecho en un pasado, presente y futuro, todas mis oraciones, sacrificios, penitencias, trabajos, buenas obras, sacrificios, enfermedades, misas, comuniones, limosnas y todo lo que haya hecho en mi vida y vaya a hacer, todo lo ofrezco en reparación de mis pecados personales, míos y de mis antepasados, y por las almas del purgatorio. Y uno esta oración
al acto único de Dios. O simplemente puedes decir: Señor, yo ofrezco todo lo que voy a hacer en el día en reparación de mis pecados míos y mis antepasados y por las almas de purgatorio. Cuando morimos, tenemos un juicio particular con Dios. Podemos ver nuestra vida y cómo nos comportamos. De ahí depende si vamos al cielo, al purgatorio o al infierno. ¿Qué es el purgatorio? El Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 1030 al 1032, dice que los que mueren en gracia y en amistad con Dios, pero imperfectamente purificados, aunque están seguros de su eterna salvación, sufren después de su muerte una purificación, a fin de obtener la santidad necesaria para entrar en la alegría del cielo. En el numeral 1031 nos dice: la Iglesia llama purgatorio a esta purificación final de los elegidos, que es completamente distinta del castigo de los condenados. La Iglesia ha formado la doctrina de la fe relativa al purgatorio, sobre todo en los concilios de Florencia, de Trento. La tradición de la Iglesia, haciendo referencia a ciertos textos de la Escritura, por ejemplo 1 Corintios 3:15, habla de un fuego purificador. Respecto a ciertas faltas ligeras, es necesario creer que antes del juicio existe un fuego purificador, según lo que afirma aquel que es la verdad, al decir que si alguno ha pronunciado una blasfemia contra el Espíritu Santo, éste no le será perdonado ni en este siglo ni en el futuro. Mateo 12:31. En esta frase podemos entender que algunas faltas pueden ser perdonadas en este siglo, pero otras en el siglo futuro. San Gregorio Magno. En el numeral 1032 nos dice que esta enseñanza se apoya también en la práctica de la oración por los difuntos, de la que ya habla la Escritura. Por eso mandó Judas Macabeo hacer este sacrificio expiatorio en favor de los muertos, para que quedaran liberados del pecado. Segundo libro de los Macabeos 12:46. Desde los primeros tiempos, la Iglesia ha honrado la memoria de los difuntos y ha ofrecido sufragios en su favor, en particular el sacrificio eucarístico, o sea, la misa, para que una vez purificados puedan llegar a la visión beatífica de Dios. La Iglesia también recomienda las limosnas, las indulgencias, las obras de penitencia en favor de los difuntos. Llevémosles socorros y hagamos su conmemoración. Si los hijos de Job fueron purificados por el sacrificio de su padre, Job 1:5, ¿por qué habremos de dudar de que nuestras ofrendas por los muertos les lleven un cierto consuelo? No dudemos, pues, en socorrer a los que han partido y en ofrecer nuestras plegarias por ellos. San Juan Crisóstomo. En el Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 1022, nos dice que hay 3 estados en los que podemos ir después de morir. Cada hombre después de morir recibe en su alma inmortal su retribución eterna en un juicio particular que refiere su vida a Cristo, bien a través de una purificación en el purgatorio o bien para entrar inmediatamente a la bienaventuranza del cielo o para condenarse en el infierno. En 954 nos dice: hasta que el Señor venga en su esplendor con todos sus ángeles y destruida la muerte, tenga sometido todo sus discípulos. Unos peregrinan en la tierra, otros ya difuntos se purifican en el purgatorio, mientras otros están glorificados, contemplando claramente a Dios mismo, uno y trino, tal cual es. Existe la comunión de los santos, donde estamos todos unidos. En el numeral 955 nos dice que la unión de los miembros de la Iglesia peregrina con los hermanos que duermen en la paz de Cristo
de ninguna manera se interrumpe. Más aún, según la constante fe de la Iglesia, se refuerza con la comunión de los bienes espirituales. Significa que todos estamos unidos. No importa si estamos en el cielo, en el purgatorio o aquí en la tierra. Todos estamos unidos en el amor de Cristo Jesús y podemos rezar unos por otros. ¿Pensamos en el purgatorio? En realidad no lo hacemos. No pensamos en los difuntos que están en el purgatorio, que son nuestros hermanos, y deben recibir de nosotros las mayores ayudas que podamos. O sea, rezando por ellos, mandándoles decir misas, ofreciendo buenas obras, siempre teniéndolos presentes en nuestras oraciones. Hoy por ellos, mañana por nosotros. Feliz es el que piensa y actúa en favor de las almas del purgatorio, porque estas almas no paran de rezar por sus devotos. Siempre están rezando por sus devotos hasta que no los ven en el cielo. Es una gran inversión rezar por las almas del purgatorio. Es importante en esta tierra ver las consecuencias de nuestros pecados y también las consecuencias que nuestros actos han tenido sobre las demás personas. En el purgatorio tendremos que purificar meticulosamente todas y cada una de las consecuencias negativas que por nuestros pecados afectaron la vida de los demás, sobre todo si les causaron caídas en pecados, también a ellos y a nosotros. Es muy importante que desde aquí en la tierra empecemos a reparar y a purificar nuestros pecados, y que siempre recemos por las almas del purgatorio. Es importante hacer una buena confesión y empezar a reparar nuestros pecados con penitencias, sufrimientos, obras de misericordia, oraciones, misas, comuniones, rosarios, y que recemos por las almas del purgatorio. Todo lo que hagamos, ofrezcámoslo. Nuestro sufrimiento, si estamos con una enfermedad, decimos: Señor, te ofrezco esta enfermedad que estoy pasando en reparación de mis pecados, míos, de mis antepasados y por las almas del purgatorio. Entre más reparemos nuestros pecados, nos purificamos y santificamos. Y también podemos reparar los pecados de las almas del purgatorio. Por ejemplo, yo puedo decir: ofrezco esta misa en reparación del pecado de tabaquismo de mi madre. Ofrezco mi comunión en reparación de mi pecado de gula mío y de mi madre. Te ofrezco todo mi trabajo del día de hoy, el levantarme temprano, el bañarme con agua fría, el lavar los trastes, el ir a trabajar, el rosario que voy a rezar, la coronilla de la misericordia que voy a rezar, la misa que voy a escuchar, la comunión. Lo ofrezco en reparación de mis pecados, míos y mis antepasados y por las almas del purgatorio. En el Antiguo Testamento, en el segundo libro de los Macabeos, 12, del 42 al 46, se habla de que al día siguiente de la victoria de los Macabeos sobre Gorgias, se descubrió bajo la ropa de los soldados que habían fallecido en la batalla objetos consagrados al culto de ídolos impuros, que según la ley, esos objetos estaban prohibidos por los judíos. Judas Macabeo exhortó a los hombres que en el futuro evitaran esos pecados de traer objetos idolátricos o impuros. Y efectuó una colecta, y fueron enviados a Jerusalén 2,000 monedas de plata para que ofrecieran un sacrificio por los soldados que habían muerto y por el pecado que habían cometido de llevar ídolos impuros. Fue así como se ofreció este sacrificio por los muertos, para que fueran perdonados sus pecados. En Mateo 18, 34, 35 se dice:
y su señor irritado lo entregó a los verdugos hasta que pagare toda la deuda. Del mismo modo hará con vosotros mi Padre Celestial, si cada uno no perdona de corazón a su hermano. Primera de Corintios 3, 14, 15. Si la obra que uno edificó permanece, recibirá el premio. Si su obra arde, sufrirá daño. Sin embargo, él se salvará, pero como a través del fuego. Durante nuestra vida terrena, siguiendo la exhortación evangélica a ser perfectos como el Padre Celestial es perfecto, Mateo 5:48, estamos llamados a crecer en el amor, para hallarnos firmes en la presencia de Dios Padre, en el momento de la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Primera de Tesalonicenses 3:12. Por otra parte, estamos invitados a purificarnos de toda mancha, de la carne y del espíritu. Segunda de Corintios 7:1. Primera de Juan 3:3. Porque el encuentro con Dios requiere una pureza absoluta. Hay que eliminar todo vestigio de apego al mal y corregir toda imperfección del alma. La purificación debe de ser completa, y precisamente esto es lo que enseña la doctrina de la Iglesia sobre el purgatorio. Y quienes después de la muerte viven en un estado de purificación ya están en el amor de Cristo, que los libera de los residuos de la imperfección. Quienes se encuentran en la condición de purificación están unidos tanto a los bienaventurados del cielo como a nosotros, que caminamos en este mundo hacia la casa del Padre. La vida terrena de los creyentes están unidos entre sí en el único cuerpo místico. Así también después de la muerte, los que viven en estado de purificación experimentan la misma solidaridad eclesial que actúa en la oración, en los sufragios, en la caridad de los demás hermanos en la fe. La purificación se realiza en un vínculo esencial que se crea entre quienes viven la vida del tiempo presente y quienes ya gozan la bienaventuranza eterna. Y nosotros podemos rezar por los difuntos, y ellos rezan por nosotros, y su intercesión es muy poderosa. El Concilio de León de 1245 dice que las almas de aquellos que mueren recibida la penitencia, pero sin cumplirla, o sin pecado mortal, pero sí venial, son purificados después de la muerte y pueden ser ayudados por los sufragios de la Iglesia. En el Segundo Concilio Ecuménico de León, 1274, dice que los que mueren después del bautismo y obtienen por la verdadera penitencia el perdón de los pecados, verdaderamente arrepentidos, mueren en caridad antes de haber satisfecho con frutos dignos de penitencia por sus comisiones o omisiones. Sus almas son purificadas después de la muerte, con penas purgatorias. En la bula del Papa Benedicto XII de 1336, dice que las almas de los justos que no tienen que purgar gozan inmediatamente de la visión de Dios, y también define que gozarán de Dios los que tienen algo que purificar, una vez que estén purificados después de la muerte. En el Concilio de Florencia de 1438 a 1442, también llamado de Ferrara, sus almas son purgadas con penas purificatorias después de la muerte, y para ser aliviadas de esas penas les aprovechan los sufragios de los fieles vivos, tales como el sacrificio de la misa, oraciones, limosnas y otros oficios de piedad que los fieles acostumbran practicar por los otros fieles difuntos, según las instituciones de la Iglesia. En el Concilio de Letrán de 1512 se habla de los beneficios de las indulgencias y dice que los vivos o difuntos que verdaderamente hubieran ganado todas estas indulgencias se verán libres de tanta pena temporal conforme a la divina justicia.
En el Concilio de Trento de 1545 se dice que las almas que están retenidas en el purgatorio son ayudadas por los sufragios de los fieles, pero sobre todo por el sacrificio de la Santa Misa. También dice que nuestros pecados sean perdonados primero en la sangre de Cristo y segundo en el sacramento de la reconciliación establecido por el mismo Cristo, o sea, la confesión, a través de sus apóstoles. El hombre no queda eximido de la consecuencia del pecado, o sea, del castigo temporal. Esto quiere decir que si el hombre no alcanza a reparar el pecado perdonado durante su vida terrenal, tendrá que purificarse y pagar la pena en la cárcel temporal, o sea, en el purgatorio. Igualmente es dogma de la Iglesia que nuestras oraciones como Iglesia militante, especialmente las Eucaristías, o sea, las misas ofrecidas por los muertos, benefician a las almas del purgatorio. En el Concilio Vaticano II, todos estamos unidos, tanto los que estamos aquí en la tierra, como los que están en el cielo, como los que están en el purgatorio. Porque, aunque en diferente grado o diferentes formas, estamos unidos en fraterna caridad y cantamos el mismo himno de gloria a nuestro Dios. Porque todos los que son de Cristo y tienen su espíritu, crecen juntos y en Él se unen entre sí, formando una sola iglesia. Así que la unión de los peregrinos con los hermanos que durmieron en la paz de Cristo de ninguna manera se interrumpe. Antes bien, según la constante fe de la Iglesia, se fortalece con la comunión de los bienes espirituales. Los bienaventurados están más íntimamente unidos a Cristo y consolidan más eficazmente a toda la Iglesia en la santidad. Ennoblecen el culto que ella misma ofrece a Dios en la tierra y contribuyen de múltiples maneras a su edificación. Porque los bienaventurados que ya llegaron a la patria gozan de la presencia del Señor, y con Él y en Él no cesan de interceder por nosotros ante el Padre, presentando por medio del único mediador de Dios y de los hombres, Cristo Jesús, los méritos que en la tierra alcanzaron, sirviendo al Señor en todas las cosas y completando en su propia carne en favor del cuerpo de Cristo, que es la Iglesia, lo que falta de las tribulaciones de Cristo. La Iglesia de los peregrinos, desde los primeros tiempos del cristianismo, tuvo perfecto conocimiento de esta comunión de todo el cuerpo místico de Jesucristo y así conservó con gran piedad el recuerdo de los difuntos y ofreció sufragios por ellos, porque santo y saludable es el pensamiento de orar por los difuntos para que queden libres de sus pecados. Hermanos, en esta comunión de los santos en que todos estamos unidos, siempre recemos por las almas del purgatorio. Ellas siempre van a rezar por nosotros. También los santos rezan por nosotros e interceden por nosotros. Hermanos, es importante que reparemos también nuestros pecados nosotros, para que no tengamos que ir al purgatorio. Empecemos hoy mismo. Ofrezcamos todo lo que hacemos en reparación de nuestros pecados, nuestros y de nuestros antepasados, y por las almas del purgatorio. Todos los días reparemos nuestros pecados, todos los días recemos por las almas del purgatorio, ofreciendo nuestra misa, limosna, rosario, los actos del día, buenas obras. Si das una limosna a una persona en la calle, Señor, yo te ofrezco esta limosna que le di a esta señora en reparación de mis pecados personales míos, de mis antepasados y por las almas del purgatorio. Si vas a visitar a un enfermo, todo ofrécelo. Di, ofrezco el visitar a un enfermo, ofrezco el dar una limosna, ofrezco mi misa, ofrezco mi comunión, ofrezco mi trabajo de hoy, ofrezco todo lo que voy a hacer en el día, ofrezco el sacrificio de hacer el quehacer, de atender a mi familia, ofrezco el sacrificio de levantarme temprano, el ir al súper, lavar el coche, en reparación de mis pecados, míos y de mis antepasados, y por las almas del purgatorio. Hermano, esto es de todos los días y para siempre. Mientras tengamos vida, aprovechemos rezar por las almas del purgatorio
y reparar nuestros pecados. Que Dios los bendiga.